Antecedentes del Parque Nacional de Tikal. La antigua ciudad maya de Tikal fue reportada en 1848 por Modesto Méndez y Ambrosio Tut, corregidor y gobernador de Petén, respectivamente. Eusebio Lara acompañó esta primera expedición para elaborar las primeras ilustraciones de los monumentos de Tikal. Sin embargo, se tiene conocimiento de que Tikal fue conocido por algunos nativos de la nación, de la zona, y posiblemente por misioneros españoles a fines del siglo 1920. En esos años, los de que participaron más en esta expedición fueron Sosa en 1970, Vidal y Muñoz en 1997, Harrison en 1999. En 1853, posteriormente a la publicación del diario de Méndez en la Gaceta de Guatemala, se da a conocer a la comunidad científica su descubrimiento a través de una publicación de la Academia de Ciencias de Berlín. El Parque Nacional de Tikal fue creado en el 26 de mayo de 1955 bajo la responsabilidad del Instituto de Antropología e Historia, y se constituye como la primera área protegida de Guatemala, conocida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial en 1979. Rodeada por una selva exuberante, alberga invaluables riquezas que forman parte del patrimonio cultural y natural del país, con una extensión de 575.83 kilómetros. En 1972, con el apoyo de los servicios de los parques nacionales de los Estados Unidos, se elaboraron el Plan Maestro para la protección y uso del Parque Nacional de Tikal, de la iniciativa coordinada por la Secretaría del Consejo Nacional de Planificación Económica, en apoyo al Instituto de Antropología e Historia y al Instituto Guatemalteco de Turismo. Este plan maestro es el único que ha tenido el Parque de Tikal hasta el presente documento, y como consecuencia de él y se logra la constitución del aeropuerto de Santa Elena, el actual centro de visitantes, el traslado de la aldea de Tikal hacia Ixul y la pavimentación de las carreteras de Flores de Tikal. Entonces así se ve el Tikal así se veía el Tikal pues cuando se descubrió, cuando ya tenía tiempo de que lo habían abandonado los mayas, y así se mira hoy en día con la ayuda de muchos de mucho trabajo de descubrir las grandes rocas, y también de la buena arquitectura que tenían los mayas. Entonces vamos con la otra muralla, que sería el Mirador. El Mirador es una ciudad maya situada en la cuenca del Mirador, en el municipio de San Andrés del departamento de Petén de Guatemala, que data del 800 a.C. y se fue parcialmente abandonada en el 150 después de Cristo. Fue posteriormente reocupada poblada en el periodo clásico tardío y finalmente abandonada en el siglo XV. Esta es una ciudad maya. El apogeo del Mirador ocurre en el paralelo de la formación del Tikal. En el Preclásico, un periodo que tan solo hace años era poco conocido y considerado casi como una época donde la cultura maya era muy primitiva y sin ninguna capacidad de construcción. Los hallazgos recientes en la excavación de los entierros y monumentos fachados en el Mirador, Nayaxbé, Cibal, Tintal, San Bartolo y otras ciudades han representado un cuestionamiento a lo que se creía de los mayas del Preclásico. Hay evidencias de que el área del Mirador fue ocupada desde el Preclásico medio del 1000 a.C., pero no fue sino hasta 350 a.C.,
que hubo un auge de construcciones completas. Por ejemplo, en el sector norte se construyó parte del grupo Gascabel, que contaba con edificios de 28 metros de altura, los más altos del Preclásico medio. También se encuentran evidencias del edificio político religioso, de canchas de juego de pelota, y también calzadas y monumentos de los grupos Cascabel y Monos y Zacalero. El mirador empezó a crecer y algunas de las construcciones del Preclásico medio quedaron soterradas bajo nuevas y complejas edificaciones que seguían un ordenamiento ideológico. Y pues el mirador es muy importante para Guatemala. Y así se mira el mirador y es una de las más importantes de Guatemala. Ahora, señor, hablaremos de las ruinas de Saculeu. Y su nombre se deriva de Sac, que significa blanco, y Uleu de tierra, formando el nombre Tierra Blanca. La antigua ciudad de Saculeu también es conocido como Chinabajul. Mantuvo una fuerte relación con Nebaj, comprende lo que ahora es Quiché y Caminal Jayú, en la ahora ciudad de Guatemala. Fue la capital del reino Mam y floreció durante el periodo clásico. Se encuentra en el occidente de Guatemala, a pocos minutos de la cabecera departamental de Huehuetenango y con relativa proximidad al borde fronterizo con México. Reseñas históricas revelan que la región era llamada Memejuyú, cuyo significado es Valle de los Viejos. El estilo de las construcciones varía al estereotipo encontrado en ciudades de Petén, como Tikal o Oaxaca, aunque permanece la estilización piramidal y con escalintas muestra una clara influencia teotihuacán. Las estructuras son en su mayoría de baja altura relativa, pero de larga extensión, las cuales fueron utilizadas con fines religiosos y ceremoniales. Algunas fueron edificadas durante el periodo posclásico, mientras otras ciudades abandonaban la actividad constructora de este tipo. El complejo aún es un escenario de ceremonias. Su distribución de templos piramidales gira alrededor de plazas e incluyen para el juego de pelota maya los edificios 22 y 23. Todos los edificios carecen de acabados o decorados municiosos, característicos de otros centros ceremoniales, y pueden dar una apariencia fría o simple. Esta sensación cambia rápidamente al subir uno de los costados del juego de pelota o a su templo más alto para contemplar el complejo entero, pidiendo apreciar su verdadero esplendor. En su mayoría eran estructuras administrativas o de gobierno. Las características primordiales de sitio arqueológico son los vértices de las construcciones sumamente blancas y la total ausencia de estelas o estructuras con glifos. Como puede ver, señor, así era el Saculeu antes y así es ahora como está. Ahora vamos a hablar de El Ceibal. Esta ciudad maya prosperó gracias a su cercanía al río Pasión, ciudad de guerrero y comerciantes. En El Ceibal llegaron a vivir 10.000 personas. Los orígenes de la ciudad se remontaron al año 50 a.C. Sin embargo, no fue hasta el siglo VI que la ciudad alcanzó su momento de mayor apogeo. Fue rival de otras ciudades como Aguacateca, llegando a dominar gran parte del sur del Petén. Sin embargo, la ciudad fue abandonada en el siglo X, quedando todo su esplendor escondido bajo la selva. El conjunto del Ceibal cuenta con 600 estructuras. Entre ellas hay altares, templos, palacios y estelas. Algunas de ellas solo se distinguen por la elevación del terreno, formado un montículo. Así ocurre, por ejemplo, con el juego de pelota. Está allí, pero solo se pueden ver dos montículos paralelos. Todo en este yacimiento es discreto y tan solo hay dos estructuras restauradas.
No hay ninguna de esas impresionantes pirámides mayas como las de Tikal o Yaxá. Sin embargo, lo que sí tiene el Ceibal son algunas de las más finas y mejor conservadas estelas del mundo maya. Para comprender la disposición de la ciudad y hacerse una idea de las estructuras que hay en el recinto, lo mejor es ver la gran maqueta que hay junto a la entrada principal al recinto. Los vigilantes del yacimiento explican cualquier duda y orientan a los visitantes ayudando precisamente por esa maqueta. De entre lo poco que se ha desenterrado en el Ceibal, la estructura de mina A3 es la más atractiva. Se trata de un templo piramidal con estelas en los puntos cardinales. En una de ellas se puede ver al rey de El Ceibal tomando posesión de otros gobernantes. La otra estructura descubierta es la 79. Es un observatorio circular, uno de los más antiguos de este tipo en las ciudades mayas. Se alza solitario y un claro de la selva y tiene un pequeño altar en forma de cabeza de jaguar. Y estas son como está actualmente el Ceibal. Nakum fue descubierta en 1905 por conde Mauricio de Perring, quien realizó el primer plano del sitio. Posteriormente, el sitio fue visitado por Alfred Tozer y Mervyn de la Universidad de Harvard. Expediciones dirigidas por estos investigadores dieron como resultado un mejor reconocimiento de las ruinas, la elaboración de un mapa detallado del sitio y planos de sus estructuras mayores entre 1915 y la segunda década del siglo XX. Mortler visitó en varias ocasiones la ciudad con el fin de documentar sus monumentos a partir de sus exploraciones en Petén. Elaboró una publicación monumental, of the Petén, que abarcó documentación de estelas y altares de diversos sitios mayas, incluyendo a Nakum. No fue sino hasta principios de los años 70 cuando otro investigador, Nicholas, mostró su interés por Nakum y visitó el lugar en 2 ocasiones. Actualizado el plano del sitio, elaboró una publicación y un informe para el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En 1989, el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala inició las primeras elaboraciones de conservación de algunas de las estructuras más importantes del centro del sitio Nakum. A partir de 1994, inició un programa sistemático de investigación arqueológica como parte de las actividades del proyecto Triángulo. El programa de investigación estuvo dirigido hasta el año 2001 por Bernard Hermes y a partir de 2002 por la arqueológica Zoila Calderón. Los trabajos de investigación se enfocaron primordialmente en la excavación de edificios mayores situados en el sector sur de la ciudad. En el año 2006 se inició un nuevo proyecto por la ciudad de Croacia, Polonia, que es centro de investigación en los edificios y complejos no investigados. El sitio cuenta con muy poca información epigráfica, por lo que la mayor parte de la historia del sitio solo se puede reconstruir por investigación arqueológica. Las primeras ocupaciones fueron el preclásico medio 900 años a 300 años antes de Cristo, cuando se dio la construcción de las primeras versiones de edificios y complejos importantes. El sitio se vio desarrollado significantemente durante el preclásico. Durante el clásico temprano, 250 a 600 años después de Cristo, de la actividad arquitectónica. Y así es como se mira la ruina del Nakum. Ahora de la ruina Huaxtún. El sitio arqueológico Huaxtún tiene una larga ocupación cuyos orígenes se remontan al periodo preclásico. Las primeras evidencias de actividad humana están fechadas por tiempos
premamón, aunque la actividad constructiva corresponde a plataformas circulares y rectangulares de la fase mamón. 500 años antes de Cristo, 350 años antes de Cristo, encontradas en el grupo E, hacia la fase Chicanel, 350 años antes de Cristo, 250 años antes de Cristo. Sitio tuvo un incremento constructivo notable para el preclásico tardío, 250 años antes de Cristo y 250 años después de Cristo. Se realizaron construcciones monumentales alrededor de la plaza del grupo A que incluyen pirámides sin templo y la primera versión del complejo de conmemoración astronómica, así como el complejo en el grupo E, elaboración de grandes mascarones y frisos estructurados que decoraban las estructuras del complejo arquitectónico del grupo H. Existe un extenso terraplén entre Tikal y Huaxtún, lo que posible sirvió para el periodo preclásico como una especie de marca fronteriza entre ambos sitios, lo que quizás sugiere que estos sitios pudieron ser adversarios según las inscripciones de los estelas 5 y 22. Huaxtún fue invadido el 16 de enero del 378 después de Cristo por Shishak y Huaxtún hasta el resto del periodo clásico temprano. Después del reconocimiento de Morley en 1916, se realizaron trabajos de excavación y mapeo de las estructuras por la institución Carnegie de Washington entre 1926 y 1937. Posteriormente hubo un tiempo de abandono de investigaciones en el sitio, lo que provocó la destrucción y deterioración de varios edificios principales que fueron intervenidos por la Carnegie, en especie la estructura, que fue prácticamente desmantelada en 1935 al proyecto Carnegie, que descubrió un mural de la última parte del clásico temprano en una de las cámaras de la estructura B11, que incluía complejas escenas palaciagas de la élite con más de 30 personajes y numerosos jeroglíficos. Lamentablemente fueron destruidos por saqueadores poco después de su descubrimiento. Y así es como se mira el templo Huaxtún. Así que era como se miraba antes.